Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Pues Alberto Frutos, bienvenido a Leer para contarlo. Muy contento de estar aquí, muy agradecido. Me hace muy feliz que hayamos podido quedar por fin para hacer este episodio. Sabes que tenía intención desde hace mucho tiempo de que pudiéramos hacer un episodio y que nos pudiera recomendar libros y también artistas, música, cine, que eres una persona muy versátil. Así que, si quieres, empezamos por el libro que has traído para recomendar. Cuéntanos cuál es y por qué lo has elegido. Se trata de Frutos extraños, de Leila Guerriero, que siempre suena como muy tremendo, ¿no? Yo soy una persona muy exagerada y seguramente diga cosas muy exageradas todo el tiempo, pero tanto este libro como esta autora me han cambiado la vida, en el sentido de que me han cambiado la manera de ver las cosas en general, de manera natural en el día a día, y en mi manera de trabajar y de escribir, sobre todo lo que tiene que ver con crónicas y entrevistas. Es un libro que recopila pues eso, tanto crónicas como perfiles de 2001 a 2019, que se publicaron en distintos medios por Leila, y que tratan un poco de todo tipo de temas, desde temas muy profundos hasta temas que a priori pueden resultar, si te cuentan solamente el punto de partida, dices tú, a priori a mí esto no me parece nada excesivamente interesante. Pero ella, la manera en la que lo cuenta, la manera en la que lo mira, la manera en la que observa a los personajes, se adentra en ellos, hace que todo sea fascinante. He traído Frutos extraños, como podría haber traído otro libro que me marcó profundamente de Leila recientemente, que fue Teoría de la gravedad, ese de una manera más estrictamente emocional, pero como este, ya digo, también ha variado mi manera de entender mi trabajo, me parece que el peso que tiene en mi vida es mayor. Así que por eso he escogido Frutos extraños. Bueno, estamos aquí en este Espacio 43, en tu ciudad natal, en Cartagena. Damos las gracias a Licor 43 y al Espacio 43 por haber acogido este episodio. Decías antes que te ha cambiado la vida. ¿En qué sentido dirías que te ha cambiado la vida este libro? Como te comentaba antes, en la manera de mirar, pero de mirar incluso cuando tengo que ir a escribir sobre un concierto o cuando estoy preparando una entrevista, o la manera en la que luego vuelco todo eso. Eso es la parte profesional. En la parte personal ha variado, o mejor dicho, ha intensificado todavía más esa capacidad, o esa búsqueda, mejor dicho, porque no siempre sucede, esa búsqueda de encontrar lo interesante en lo mínimo. No quería decir la grandeza en el detalle, porque tampoco es algo, no tiene por ser grandilocuente, pero que incluso en las pequeñas cosas cotidianas puedes encontrar de repente la inspiración para escribir algo o para emocionarte por algo. Ha intensificado, como digo, esa parte emocional y también ha despertado una inspiración salvaje. Siempre me ha gustado escribir, me dedico a escribir, pero me ha hecho querer escribir como si estuviera empezando ahora mismo en la profesión, lo cual es un golpe de suerte también tremendo. ¿Y en qué cosas encuentras esa inspiración? Coincidió la lectura de Frutos extraños y en general de la literatura de Leila, que por cierto fue gracias a ti cuando me sumergí en esta obra que ahora estoy devorando completa a través de La llamada. Coincidió con una etapa a nivel profesional muy exigente para mí. Me refiero para mí no solamente por lo que implica, porque era la mar de música, si es hacer crónicas durante 9 días de 4, 5, 6 conciertos diarios de todo tipo de género musical, de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, pues pasar de flamenco a música tradicional africana, a hip hop, a electrónica. Este año además era la edición de Corea, por lo tanto era también algo completamente distinto a todo lo que había escuchado antes. Y siempre es un momento al cual me enfrento con cierto miedo y responsabilidad, porque quiero realmente dar lo mejor de mí mismo y conseguir transmitir la esencia de un festival tan particular y tan especial. Insisto, coincido con la lectura de Frutos extraños, y lo que en muchas ocasiones, son ya 7 los años que llevo cubriendo el festival, era un temor ante la hoja en blanco real de no sé por dónde meterle mano, no sé cómo. Además yo escribo las crónicas al llegar a casa después de ver todos los conciertos, y es un momento donde muchas veces la tensión ha terminado ganando la partida.
la literatura de Leila me hizo durante esa semana estar deseando llegar a casa para sentarme a escribir de una manera distinta a como yo había escrito, manteniendo un poco mi manera de contar las cosas. Entonces despertó esas ganas absolutas de probar cosas nuevas, nuevas fórmulas, nuevos acercamientos, nuevas maneras, nuevas estructuras. Se juntó un poco todo eso, ¿no? El descubrimiento de una autora que sientes que te está atravesando de una manera muy personal y al mismo tiempo te está disparando a enfocar tu manera de escribir de una manera distinta. Es interesante eso que dices de cómo a veces la cultura te atraviesa, ¿no? Y te cambia un poco el sino. Ya pasa con los libros, pero también pasa con la música, con el cine, ¿no? Como a veces un producto cultural, que no me gusta decir producto, pero a veces cómo te abre un mundo totalmente distinto al que no tenías acceso y de repente tu forma de caminar por el mundo es distinta, ¿no? Es interesante. Quería preguntarte, sé que has leído toda la obra probablemente hoy en día seas la persona que más ha leído a Leila Guerriero en el mundo en el último mes. En el último mes seguro. Que probablemente si existiera un récord Guinness, de hecho probablemente pues, este clip lo pasaremos a Leila Guerriero para que lo vea pues, como homenaje, ¿no? Quería preguntarte por qué has elegido Frutos extraños y no otro, o en otro compendio de trabajos de Leila, porque tiene varios, incluso tiene algún trabajo más largo como Los suicidas del fin del mundo, tiene un libro de columnas que es Teoría de la gravedad, que también pues, sé que es un libro que te ha gustado mucho, La llamada también, bueno, ¿por qué este? Por la manera, ya digo, todos, La llamada fue la puerta de entrada al universo de Leila y a un modelo de periodismo narrativo que yo había tratado muy poquito y que, insisto, me ha cambiado la manera de entender mi profesión. Los suicidas del fin del mundo es un libro que me conmovió y me agitó de una manera muy particular. Pero lo que tiene Frutos extraños, ya digo, es la capacidad de convertir un género muy particular al que yo dedico gran parte de mi día a día, de mi trabajo, que es la crónica, en mi caso estrictamente musical. También los perfiles, que yo los ejecuto a través de la entrevista, no tengo la posibilidad de contar con 15, ojalá, con 15 o 20 páginas para realizar un perfil de artistas, pero el papel de la crónica y de las distintas temáticas que están en Frutos extraños me parecía que es la obra que, como te comentaba, más me ha influido, no solamente a nivel emocional, que en ese sentido sería Teoría de la gravedad, sin la obra de Leila que más me ha emocionado, con amplia diferencia. Pero como aquí se mezclaba la emoción, que también está presente, en el tramo final se reúne una serie de textos en los que ella habla sobre la manera en la que ella entiende el periodismo y la crónica, y me sentí muy identificado en todo ese tipo de cosas. Así que ya digo, escogí este libro por lo que tenía de compendio de la parte emocional y la parte también profesional, de cómo entiende la profesión, de cómo me hace reflexionar sobre la manera en la que ejecuto mi trabajo, que quizás los otros libros, ya digo, son simplemente una cosa más, lo admiro desde el punto de vista formal constantemente, son temáticas muy tremendas, tanto La llamada como Los suicidas, teoría de la gravedad. Plano americano es un libro estrictamente de perfiles sobre artistas relacionados con la cultura latinoamericana, que era otra opción que por supuesto estuve barajando, pero como aquí me da la sensación de que se juntan todas esas partes de Leila, porque es un libro al final que colecciona perfiles, crónicas y reflexiones y discusiones, me parecía el más completo para también, pensando un poco en la gente que no conozca a Leila, me parece que es una puerta de entrada a su universo fabuloso. Yo creo que Leila es de esas escritoras, no sé si opinas igual, que es capaz de, con su trabajo, con el magnetismo de su trabajo, hacer que broten ideas, ¿no? O nuevos, más que ideas, sino
que broten nuevos horizontes, incluso ya no solo personales, sino también profesionales. No sé si te ha pasado también a ti la idea de, bueno, pues, después de leer Frutos extraños o de leer Teoría de la gravedad, pues a lo mejor me apetece probar el formato de columna, a ver si lo puedo meter aquí, o no sé si te ha pasado eso también. Me ha pasado de una manera muy contundente y voy a poner un ejemplo muy concreto. Antes de los conciertos aquí, precisamente en Cartagena de Bogotá, en la explanada del Battle, tuve la oportunidad, la enorme suerte de volver a entrevistarles. Les he entrevistado en muchas ocasiones y siempre disfruto mucho con ellos. Probablemente esa entrevista, una vez la he trasladado al papel, la fórmula de pregunta-respuesta, que es una fórmula en la que yo me siento muy cómodo, más o menos el formato que yo suelo llevar a cabo es una introducción a la que dedico un tiempo considerable, cada vez más, peleándome con frases para que no sea una simple esta banda es esta, presenta esto en tal sitio, no, intento siempre darle un poco más y luego ya llevo a cabo la pregunta-respuesta. Sin lugar a dudas, influenciado por la lectura constante que estoy realizando de Leila, lo que en cualquier otra ocasión previa hubiera sido un arranque de entrevista comentando, pues eso, se acerca el momento, los nervios, las expectativas del concierto y tal, arrancaba con una pregunta mía y a continuación, en vez de poner la respuesta, detallaba el lugar donde nos encontrábamos y decía algo así como que Antonio García, cantante de Art de Bogotá, se acaricia la melena, mira al techo y parece reflexionar. Que es una fórmula que no tiene nada, evidentemente, pero para mí era completamente distinto. Yo nunca había llevado a cabo una escritura, una entrevista desde un punto de vista así. Y eso sucedió también con las crónicas. Siempre peleó mucho por frases, por metáforas, por sinónimos, y uso los adjetivos de una manera bastante constante, siempre intentando encontrar un equilibrio por otra parte. Pero de nuevo, yo he notado que la influencia estaba presente todo el tiempo. Leyendo Frutos extraños y viendo entrevistas de Leila, ella dice una cosa en la que estoy completamente de acuerdo y que, lo que te decía antes, me he visto muy reflejado, que es incapaz de empezar a escribir si no tiene previamente una frase de arranque. Y las frases de arranque de estas crónicas de la mar de música yo he sentido que estaban influenciadas por la literatura de Leila y la manera de contar las cosas. Al mismo tiempo, por supuesto, uno intenta no perder lo que pueda ser un sello personal si es que existe, o uno intenta construir después de años escribiendo. Que yo no soy consciente de ello, pero bueno, quiero pensar que algo hay. Pero sí que ha marcado la manera de escribir para mí, desde luego. Sí, eso ha estado muy presente y lo sigue estando. ¿Y ahora qué haces con el vacío que queda después de leer toda la obra de Leila Guerriero en un mes? Pues imagino que empezar a acribillar a la editorial correspondiente para que la empuje a que publique cuanto antes. Todavía me quedan un par de libros que tengo muchas ganas de leer, que uno es Zona de Obras, que de hecho habla sobre el periodismo estrictamente, si no me equivoco, y La otra guerra, creo que se llama, que es uno chiquitito que están sacando. Entonces tengo esos dos que estoy cuidando para no devorarlos del todo y no sentir todavía ese vacío absoluto. Pero estoy en el momento en el que todavía sé que me espera algo nuevo que leer de Leila y eso me alegra enormemente, sí. Has hablado antes de La Mar de Músicas, el festival de Cartagena cada verano. Pues eres uno de los periodistas culturales más importantes de la región y seguro que tienes una visión muy interesante de lo que ha sido el festival y no sé si nos puedes recomendar alguna de las cosas que has visto y que quizás son menos accesibles para el gran público. Lo bueno y lo malo de que la edición ha sido Corea del Sur es que voy a tener que decir algunos nombres en coreano y pido perdón, la verdad. En ese sentido, voy a empezar por un nombre fácil, que es W24, que es una banda de pop rock que al final usa un modelo de pop rock muy reconocible, muy anglosajón, pero le da un punto particular muy divertido. En lo que tiene que ver ya una cosa un poco más... Lo que ha sucedido con los artistas coreanos de este año es que cogen fórmulas reconocibles, electrónica, soul, funk, pop, le incorporan un elemento tan característico como es la interpretación vocal, que es muy excesiva, una interpretación muy llevada al límite, muy expresiva. Entonces eso genera una combinación tremenda. En ese sentido hay un artista que a mí me gustó muchísimo que se llamaba Song Woo-yonga, que
que creo que es como una especie de resumen de todo eso. O sea, te puedes encontrar una canción de repente de music hall con algo de jazz, con algo de pop, con algo de soul, con R&B, y sin embargo le aporta una personalidad brutal. Eso es lo que tiene que ver con Corea. En el resto de programación, la confirmación de Maestro Espada como una propuesta de la región que tiene un presente brutal y un futuro salvaje, que hace algo que yo creo que es una burbuja que en algún momento explotará, que es esta música tradicional de raíz folclórica, introduciéndole elementos contemporáneos, que yo creo que ya son muchos años. En algún momento creo que realmente eso terminará o caerá por su propio peso, por la cantidad de propuestas similares. Creo que están en un punto de proyección brutal. Tienen un concierto maravilloso con Guitarrica de la Fuente, que fue también una demostración de una evolución muy interesante, de un artista que precisamente empezó con esa mezcla de folclore y raíz con elementos contemporáneos. Ahora lo ha llevado a otro extremo, mucho más carnal, más sudoroso, más visceral, muy interesante. Y luego, del resto de propuestas, a mí me impactó mucho Yeray Cortés, porque el flamenco es un género que a mí, tanto como oyente, como espectador de concierto, como periodista, me impone mucho. Me cuesta mucho meterle mano luego a la hora de tratar de explicarlo o de contar las emociones que me despierta. Y fue un concierto muy conmovedor, donde de repente a nivel melódico todo tenía una belleza muy potente. Y fue un concierto increíble. Y el otro que sin duda me impactó, es estrictamente por la calidad musical y el despliegue de recursos y de matices, fue el de Ezra Collective, que es una banda británica que se la suele etiquetar de jazz porque ha sido muy impactante la manera en la que un grupo de jazz ha alcanzado galardones y un público que a priori no tendría interés por el género, que hicieron un concierto absolutamente maravilloso en el Auditorio Parque Torres. ¿Y qué tiene la Mar de Música que no tengan otros festivales para ti, que eres de aquí de Cartagena? Además es algo como muy vuestro. Tiene una cosa maravillosa, que es que no tiene una energía que no se puede describir, y que sea indescriptible es lo que hace que sea tan particular, tan mágica, tan inconfundible. Se genera algo tan sencillo como que puedes sentir que todo el mundo está ahí. Vamos a decir todo el mundo, ¿no? Porque al final uno se puede encontrar también con muchos pesados que van a charlar y demás. Pero digamos un 90% de gente, primero que es una sensación muy familiar, porque te encuentras con mucha gente que viene año tras año de fuera y gente de la propia ciudad, pero es el arrojo por apostar por cosas completamente diferentes que no encuentras en ningún otro festival, ya no digo en la región, digo a nivel nacional. Pero tiene una energía colectiva muy intensa, muy disfrutable y tremendamente, como digo, indescriptible en la capacidad casi de convertir la multitud en un solo ente que tú sientes que está moviéndose y respirando de una forma muy particular. Entonces es un festival que, ya digo, a nivel estrictamente cultural te aporta el descubrir culturas que de otra manera, pues si tienes acceso a través de tu casa, pero aquí está la mar de letras, la mar de cine, donde puedes aparte descubrir pues eso, películas, libros, no solamente de la música, de otros países. Y luego está, como digo, esa sensación de llega la mar de músicas, es una semana preciosa. No grande o importante o no esa solemnidad, sino qué bonita, vamos a disfrutarla, es una semana muy especial. Entonces es un festival único. Y como periodista cubrirlo es una suerte enorme. Ni siquiera la Mar de Música se escapa al pesado de concierto. No, eso es una lacra que cada vez es peor. Al final, en un espacio abierto como los que propone la Mar, puedes escaparte o intentarlo. El problema ya bastante grave son las salas, donde eso ya está siendo una cosa tremenda, la verdad que tremenda. Ya que hemos empezado a hablar de música, cuéntanos cuál ha sido tu gran descubrimiento o la mayor sorpresa de lo que llevamos de año para ti. De lo que llevamos de año, hay un artista, ya le conocimos el año pasado en el Big Up de aquí, pues una iniciativa que se hacía de músicos emergentes de la región que tenían la oportunidad de tocar en la calle, que creo que se ha consolidado con un disco fabuloso que es José Luis. Es la propuesta, yo creo, que más me ha impactado en lo que llevamos de año, porque todo lo que se intuía en aquel concierto, ese carisma, esa estética tan genuina, tan real, se ha transformado en un disco con unas canciones tremendas. Me sucede también que mis descubrimientos no solamente tienen que ver con la actualidad, sino yo de repente me sumerjo en discografías que tenía como esperando el momento para ello.
Y este verano, o mejor dicho antes, yo creo que es cuestión mayo-junio, me metí de lleno en una discografía muy intensa, muy grave, muy dramática, como la de Nick Cave, que es un artista del cual había escuchado un par de discos, pero yo muchas veces de repente digo, bueno, a partir de ahora vamos a meternos de lleno en esta discografía en orden cronológico, vamos a ver la evolución de este artista. Y Nick Cave es un tipo que puede llevarte a la balada más conmovedora, como meterte en un fango de distorsión que te deja ahogado. Entonces Nick Cave, ya digo, no como descubrimiento, sino como el proceso más intenso a nivel de oyente que he tenido este año, y José Luis, eso sí, como alguien que llega y creo que llega para quedarse, son las dos propuestas que a mí ahora mismo me vienen a la cabeza que más me han marcado en lo que llevamos de año. ¿Estás leyendo aparte algo de Nick Cave? Estoy leyendo. Tengo la costumbre, también lo hago con directores, una vez me meto de lleno en... O sea, esto de leer compulsivamente a Leila no ha sucedido solamente con Leila. Cuando me meto de lleno en algo que me despierta un interés muy voraz, me meto de lleno. Y al mismo tiempo que escuchaba toda la discografía de Nick Cave, estaba leyendo una biografía. Me gustan mucho, no las autobiografías de los artistas, que son pocas las que me han gustado realmente, probablemente solamente la de Jeff Tweedy, el líder de Wilco, y la de Bruce Springsteen, y la de Hills, porque sí que se alejaban de los tópicos, ¿no?, de las autobiografías. Y sobre todo me gustan cuando hablan mucho de la parte creativa, que es realmente lo que más me interesa. Los traumas o cosas felices que hayan provocado, motivado las canciones, me interesan relativamente. Me gusta mucho el proceso creativo, de cómo una canción nace de un punto y cómo termina siendo lo que uno escucha. Lo que hago, como te decía, es cuando me meto en una discografía busco libros que hablen de la obra, más allá de la que sí puede dedicar un tiempo, por supuesto, al momento vital del artista, pero que expliquen el proceso de grabación, si lo pasaron bien, si lo pasaron mal, si descartaron muchos temas, si era lo que buscaban o terminó siendo algo completamente distinto. Y con Nick Cave he llevado a cabo ese ejercicio. Ya digo que lo hago también con directores de cine, veo filmografías en orden cronológico y al mismo tiempo, igual que escucho un disco de una película, a continuación leo el capítulo correspondiente a ese disco o película. Te preguntaba lo de Nick Cave porque, bueno, pues es una persona que con una historia complicada, familiar, y bueno, era sobre todo saber si en esta escucha que has hecho atenta de la discografía de Nick Cave se notaba ese Nick Cave pre-tragedia y el Nick Cave post-tragedia. Se nota una barbaridad. Primero porque el primer Nick Cave es droga pura. Es una persona absolutamente enganchada a todas las drogas posibles y disponibles para él. Y eso se refleja en sus primeros discos, que son unos discos terriblemente desafiantes, muy ruidistas, muy excesivos en todo. No es una discografía fácil para entrar. Yo entiendo que alguien abra la puerta, vea lo que hay en esa primera estancia y diga, yo aquí no puedo estar porque es todo muy estridente, muy gritos, sonidos guturales, instrumentos desafinados a un volumen. Luego de repente se enamora y entra en una fase romántica donde la balada de piano y la balada en general, y la balada de muy tradición estadounidense, entra de una manera muy brutal. Y luego sí, esta última parte de su etapa está marcada por la pérdida de su hijo y la ejecuta, ¿no?, desde el dramatismo, que uno puede pensar que alguien que ha ido siempre desde lo dramático podría haber hecho discos muy grandilocuentes sobre la pérdida, o al contrario, discos muy tristes de balada de piano, que los tiene también. Digo lo de balada de piano porque es el instrumento que marca esos trabajos. Sin embargo, lleva a cabo el duelo a través de la electrónica más fría y gélida que uno puede imaginar. Apenas hay instrumentos, solo son elementos muy mínimos, casi detalles imperceptibles, y una persona que desde una gravedad nada impostada transmite ese dolor, pero no de una manera artificial o exhibicionista, no, de una manera, ya digo, muy, muy fría. Puedes sentir que esa persona está en un lugar oscuro, pero en un lugar oscuro frío, no buscando hacerte llorar por lo que ha perdido. Que hay artistas que sí que llevan a cabo el duelo sacando baladas muy épicas. No, esto es desde lo mínimo, lo cual me parece extraordinario y muy interesante también.
¿Y con qué discografía estás ahora o con cuál vas a empezar? Ahora estoy metido porque estoy realizando una serie de programas de radio donde quiero dedicar un programa, El Submarino, quiero dedicar uno a cada uno de artistas que forman parte de mi banda sonora, y es un artista al que vuelvo una y otra vez, que es Bob Dylan, al menos una vez, voy a decir cada 2 años, porque la discografía es amplísima y una vez al año requeriría muchísimo tiempo. Pero una vez cada 2 años vuelvo a esa discografía, y al mismo tiempo estoy también con Charly García, que es un artista de rock argentino, al que sí que vuelvo una vez cada año a escuchar todo lo que hizo, desde sus primeras bandas hasta sus últimos trabajos. ¿Otra vez Argentina? Argentina. Argentina es, ya no solamente por Leila, de hecho literatura argentina no conocía prácticamente nada, pero sí que la música argentina, sobre todo Fito Páez y Charly García, son 2 artistas de cabecera absolutos, y el cine argentino también me gusta mucho. Pues recomiéndanos alguna película de cine argentino, tu película favorita de cine. Bueno, voy a caer en un topicazo increíble, pero El secreto de sus ojos. Cualquiera de Ricardo Darín. Claro, quiero decir, o sea, Ricardo Darín, pongamos que tiene 200 películas, que son menos, pues yo recomendaría 180. Las que no recomiendo no lo voy a decir, pero para mí la dupla El secreto de sus ojos y El hijo de la novia son esenciales. Son 2 películas absolutas y tremendas. Y por citar una que está un pelín más escondida en su filmografía, diría El aura, que es una peli mucho más compleja y extraña, pero también la recomendaría, sin lugar a dudas. ¿Has visto El Eternauta? Sí. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado. Es cierto que... Es que esto va a sonar también otro topicazo. Me hubiera encantado verla en... No, soy un loco devorador de series, pero de repente es un tipo de historia que me hubiera encantado ver en pantalla grande y en formato película. Por las dimensiones, quiero decir, de la producción. O sea, creo que ese frío que transmite la serie en el salón de tu casa se puede más o menos contagiar, pero en una sala de cine creo que de repente puede tener, pues eso, puede llevar a cabo a nivel sensorial haber llegado un poco más allá. Y luego, por supuesto, pues tener que esperar como que 2 años para seguir la historia, pues me da un poco de rabia, la verdad. Es un mal endémico casi del sector audiovisual ahora, ¿no? Que lo que se puede contar en 3 horas en una película acaba contándose en 12 en una serie a la que le sobra la mitad, ¿no? Bueno, pues hay ejemplos muchísimos. Ayer lo comentaba precisamente con un amigo que la pena de las películas es a veces el formato temporal. No tienes todos los días, no todo el mundo tenemos la posibilidad de sentarnos ante la televisión a ver una película de 2 horas, 2 horas y media. Al final a veces solo tienes 40 minutos o 1 hora y da un poco de pereza sentarte a ver una película y tener que cortarla a la mitad. Pero es verdad que estoy un poco posicionado en contra del formato serie. No sé si te pasa a ti lo mismo. Creo que se está abusando de las historias para llevarlas a las 10, 12, 15 horas. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no tengo tiempo para ver, no tengo tiempo para ir al cine a ver una peli de 2 horas y media. Me quedo en casa y me he visto una temporada entera de CSI. Y es como, bueno, pues yo creo que si sacamos cálculos, podrías haber ido a 3 sesiones probablemente de cine. Bueno, creo que es algo en este punto insalvable. Yo cada vez soy más admirador del formato miniserie, donde con 3 capítulos te cuentan una historia, o 10. Cada vez estoy más con eso. O series que tienen 2 temporadas, 3, y ya sabes que se han acabado. Empezar series que sabes que tienen un final. Cada vez me cuesta más meterme con series que no sé cuánto van a durar, no sé si van a terminar, no sé si van a cancelar en la temporada 4 cuando estén sin terminar. Cada vez busco más eso, pero es cierto que yo, mi lugar, mi templo es el cine. Siempre voy a preferir el cine a ya no ver una serie, sino a ver una peli en casa. A mí la liturgia de ir a la sala... Yo me pongo nervioso cada vez que voy al cine, de ilusión. Dependiendo del director, esos nervios pueden ser ya de mirar el reloj de cuánto queda para que llegue la hora de que empiece la película. Y es una sensación maravillosa. Cuando me sucede eso, normalmente luego tengo que volver a ir a ver la peli, porque ese nivel de excitación y de ilusión hace que esté todo el tiempo queriendo que la película me parezca la mejor película de mi vida. Y no sucede casi nunca. Normalmente la mejor peli de tu vida llega cuando no la estás esperando. Pero esa sensación de que llegue ya el momento de sentarme en la butaca y que empiece la película, para mí es
solamente es comparable a empezar a escuchar el nuevo disco de tu artista favorito, la nueva canción de tu banda favorita. A día de hoy, la primera página de un libro de un autor que te está entusiasmando, solamente comparable a eso. O a un trago de licor 43, a lo mejor. Efectivamente. De hecho, ahora que lo dices, sería increíble, que ahora me bebiera. ¿Qué te iba a decir? Una película... ¿Cuál ha sido la última gran película que has visto en el cine? A ver, la última gran película... Y no me digas F1. Claro, pues iba a ir un poco por ahí. La película que más he disfrutado como espectador de disfrutar, de olvidarme del ruido externo, de gozar, ha sido, la verdad, F1. Porque además creo que trae un modelo de cine que cada vez cuesta más encontrar, que es el blockbuster de esencia noventera, donde sabes todo lo que va a ir pasando, pero al mismo tiempo no estás viendo todo el tiempo una pantalla de CGI ni nadie disfrazado. Entonces, y no dejan de ser componentes de western, Llanero Solitario, su última gran prueba, y luego, por donde he venido, vuelvo a seguir mi vida itinerante y solitaria. Dirías que F1 es un western. Sí, bueno, lo afirmo. Sí, lo afirmo. Sobre todo el personaje de Brad Pitt es un personaje de western, es un llanero solitario. Esa es la película que más he disfrutado en las últimas semanas, que además he estado viendo un mogollón de blockbuster y, por ejemplo, celebro mucho la personalidad que tiene una película como Superman, porque de repente ya en el género de superhéroes, cuando ves a un autor, cuando ves que hay alguien que está intentando contar eso a su manera, puede salirle mejor o peor, pero ya no estás viendo una plantilla que podría haber dirigido cualquier persona. Los Cuatro Fantásticos, una peli que yo la vi, la disfruté, la olvidé. Porque es un formato, película veraniega, la ves tal. De repente Superman tenía como un componente, ya digo, una personalidad marcada. Si hablamos de grandes películas, la última experiencia que yo recuerdo que salí del cine y dije, wow, esto fue The Brutalist. The Brutalist fue una experiencia cinematográfica muy salvaje. Y no sé, el topicazo del intermedio, que es verdad que es algo que de repente te recordaba... Yo solamente había vivido un intermedio, fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, pero no era un intermedio, era como, bueno, para que la gente vaya al baño, porque es que quedan todavía 3 horas y cuarto aproximadamente. The Brutalist de repente fue una peli que me arrasó, me pasó por encima. Eso en la parte de sentir que estás viendo un clásico. En la parte emocional probablemente sea lo que nos queda. Los que se quedan. La última película de Alexander Payne, con Paul Giamatti, que es una película que me emocionó hasta la lágrima, me dejó sollozando y sollozando al mismo tiempo con ganas de volver a verla en cuanto tuviera oportunidad. La he vuelto a ver y me sigue emocionando muchísimo. ¿The Brutalist fue de 2024? ¿O? Que, si no me equivoco, llegó en enero de 2020. Es que son de estas películas que están siempre... A mí me encanta hacer listas y rankings, que es una cosa para mucha gente horrible. Y cuando a final de año me pongo a ver, digo, madre mía, esta película, claro, en mi cabeza es de... Hace mucho tiempo. No ya de 2024, de final de 2023. Y me pasó el año pasado con Dune, parte 2, que es otra experiencia cinematográfica que también recuerdo como muy imponente. Pero The Brutalist, si no me equivoco, se estrenó a comienzos de este año. ¿Es la mayor sorpresa que has tenido de este año o hay alguna otra película que destacarías? No necesariamente que hayas visto en el cine. A ver, sorpresas. O película interesante que... Sí, ¿sabes qué pasa? Veo tantas que estoy intentando pensar alguna que me marcara. Esta es también del año pasado, pero la quiero recomendar fuertemente porque es de un género del terror que creo que está viendo una época súper chula. Es donde se están tratando temas muy importantes sin sonar pretenciosos ni ambiciosos, que fue Longlegs, una película con Nicolas Cage que es una locura, que a nivel formal es espectacular y que precisamente me he acordado de ella por lo que comentábamos de sentir el frío de una historia. Longlegs se estrenó en verano de 2024, en un verano calurosísimo que tuvimos, y es una película que la mayor parte del tiempo sucede en espacios nevados. Y yo en ese cine pasé frío, más allá del aire acondicionado bendito. Me transmitió ese frío. Y esa magia del cine de conseguir que hasta en pleno agosto tú sientas que estás en mitad de la nieve aterrado, es un efecto brutal. Y Longlegs fue una película que me generó eso. ¿Y hay algo que no te guste de ir al cine, que no soportes? Cada vez soy más cascarrabias. A ver, con las palomitas soy tremendo hipócrita. Si no las estoy tomando, se escuchará Mitch.
cada vez lo hago menos porque sé que si yo las estoy tomando no me estoy dando cuenta, la verdad. Lo que no me gusta son los 15 minutos previos antes de que empiece la película. Lo que no me gusta son los trailers que te cuentan películas completas. Más allá de eso, yo particularmente como espectador estoy teniendo mucha suerte, la que no estoy teniendo en conciertos en salas, y no estoy viendo esas experiencias terribles de gente con el móvil, hablando fuerte. Yo eso, la verdad que me ha podido pasar cuando he ido a ver pelis de Disney o familiares, que tengo, pues al final, pues están los críos corriendo para arriba para abajo, te puedes encontrar con niños que gritan. Hace poco fui a ver la última película de Pixar, Elio, y te puedes encontrar con un montón de niños gritando, o Lilo y Stitch, espantosa. Pues sí, eso puede pasar, pero casi que va en el contrato, ¿no? O sea, si te vas a ver Lilo y Stitch un miércoles, Día del Espectador, pues sabes que va a estar lleno de familias y de niños correteando y gritando con el muñeco y... Pero no, lo que peor llevo, sinceramente, son los 15 minutos previos de anuncios constantes que no tienen nada que ver con el cine, y los trailers que te cuentan películas completas. Los trailers son un tema, ¿eh? Es que tú ves los trailers de nuestra época. Entonces el trailer de Independence Day era la Casa Blanca estallando en 1000 pedazos y ya está. Y ya está. O es el tráiler de Godzilla, me refiero por estos trailers que de repente marcaban mucho y luego hacían millonadas y no necesitaban contar nada. Nada. He puesto otros ejemplos, luego hay otros como las pelis de Fincher, que es que eran 3 planos y adiós. Y sin embargo tú decías, esto me interesa. Ahora creo que subestima la capacidad del público de querer acercarse a algo sin saber muy bien lo que se van a encontrar. Se va por combinar la música del cine. Se va a estrenar a finales de este año, si no me equivoco, que este es otro género que ahora está muy de moda, que es el biopic musical. Y en este año le toca a Bruce Springsteen. Le iba a tocar a Michael Jackson, pero ese proyecto se está enredando y irá para el año que viene. Se va a estrenar una película de Bruce Springsteen. Genial. Creo que el título es Deliver from Nowhere. Han sentido la necesidad de llamarlo Springsteen 2 puntos. Es como... Necesitamos que la gente sepa que esto es una película de Bruce Springsteen. Mete en el tráiler todo el proceso de Bruce Springsteen, toda la vida que puedas y todas las canciones, para que la gente sepa que es una película de Bruce Springsteen. No le hagas que lo descubra de una manera particular. Sí, hagamos muy evidente que los tomamos por tontos, ¿no? Claro, como... No, esto es importante. Y si vamos a hacer una película de los Cuatro Fantásticos, vamos a poner en el tráiler quién es el villano. Y vamos a dejar claro que el villano va a haber un enfrentamiento final. ¿Y dónde va a ser? Es como, incluso sabiendo que va a ocurrir, porque hemos visto ya 15 millones de películas de Marvel, si me pones el logo de los Cuatro Fantásticos, ya tienes vendidas las entradas. Ni siquiera en casos donde ya sabes que tienes una taquilla asegurada, se ven con la seguridad de que sea el espectador el que a través de un estímulo mínimo decida o despierte ese interés. No sé si tiene tanto que ver, o si tiene mucho que ver con los nuevos formatos digitales, con el sumar minutos de visualización, los canales de YouTube, como que las productoras y las distribuidoras exigen que los trailers sean más largos para monetizar, para tener a la gente más encima. ¿De qué libro te gustaría que se hiciera una muy buena peli que no se haya hecho? Qué buena pregunta. Pues mira, la trilogía berlinesa de Philip Kerr creo que tiene todos los componentes para volver a un modelo de cine que es curioso, que todos los intentos que se han llevado a cabo en los últimos años no ha salido prácticamente ninguno, que es ese modelo de cine negro clásico del de Humphrey Bogart. Que es verdad que cuando se ha intentado hacer con cosas espantosas como Gangster Squad, que era una película con Ryan Gosling y Emma Stone, que era horrible. O una de hace poco de Liam Neeson, que creo que interpretaba de hecho a Philip Marlowe, creo recordar que era también una cosa muy descafeinada. Creo que la trilogía berlinesa de Philip Kerr y todo el universo de toda esa saga de Philip Kerr se podría llevar a la gran pantalla e intentar recuperar ese modelo de cine negro clásico que creo que cada vez que se ha intentado ha caído un poco en la parodia o en lo desangelado. ¿Cuál fue el libro bisagra de ese libro o tu primer libro de adulto, de juvenil adulto, cuando pasas de la literatura más el barco de vapor a algo un poco más serio? ¿Cuál fue? Yo recuerdo que leía de pequeño mucho a Jordi Sierra y Fabra, creo que era una saga que se llama Zack Galaxy,
pero no recuerdo absolutamente nada. Recuerdo las portadas de todos esos libros. Luego Pesadillas de R.L. Stine, me leía todos. Y de hecho esos fueron los que me motivaron a empezar a escribir. Yo empezaba a escribir como cuentos de terror, que eran básicamente intentos lamentables de libros de pesadilla. Luego entró, esto entiendo que no servirá como bisagra, pero la saga Harry Potter. De repente yo empecé con esa saga descubrí que personajes que yo estaba conociendo un libro y de los cuales me estaba encariñando podían morir. Que puede parecer una cosa muy tonta, pero yo la muerte en la literatura la descubro ahí, en la saga Harry Potter. Sin embargo, ese libro bisagra, que entiendo a lo que te refieres, es bastante probable que fuera La Milla Verde, de Stephen King. Más serio ya. Que sí, lo leí porque me enteré que iba a salir la película y no tengo una costumbre muy tonta que es no leer libros de películas si he visto antes la peli. Una cosa que tengo. Porque ya me marca mucho la imaginación, me marca por completo. A mí me gusta mucho partir de cero y ponerle yo rostro y voces y todo a lo que leo. La Milla Verde fue un libro que leí en verano, antes de ver la película, y lo hice como preparación de, bueno, voy a leerme a ver un poco esto, tal, casi como a ver si realmente luego me interesa ver la peli. Y fue el libro bisagra, sin lugar a dudas, lo fue. Aquello era tremendo. ¿Qué canción elegirías para empezar una playlist para conducir? Esta pregunta la hago porque me gusta mucho, a mí me encanta hacer playlist en Spotify, uso Spotify. La primera canción con la que arranca el coche casi que define mucho el mood, el ánimo del trayecto, ¿no? Entonces, me interesa saber cuál elegirías. Mira, lo he citado antes, voy a hacer la trampa de decir 2 o 3. Perfecto. ¿Vale? Para mí el músico que refleja la conducción, o que para mí es el que yo relaciono con ir conduciendo, es sprinting. Lo he citado antes, para mí sprinting es carretera, es perderte. Yo de repente me puedo imaginar por Nebraska, por Nueva York, por Nueva Jersey, mientras voy escuchando a Bruce. En ese sentido diría Thunder Road, que es mi canción favorita, como apertura del coche, o si yo cada vez que entro en casa empezara a sonar, me valdría. Luego, por seguir con topicazos, el Drive My Car de los Beatles, porque son la banda de mi vida, y la canción que ellos también, claramente está orientado al mundo del coche y por lo tanto me funciona. Y luego a día de hoy, los he citado antes y aquí creo que compartiremos, probablemente sea, si no la primera, en tu playlist estará, te diré que me sirve prácticamente cualquier canción de Art de Bogotá, pero Abajo fue la canción que sonó cada vez que yo arrancaba el coche durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Cada vez que yo arrancaba el coche comenzaba Abajo, que es la canción que abre la noche, el primer disco largo del grupo, y esa canción estuvo iniciando mis viajes durante mucho tiempo. ¿Viste la película, ahora que has mencionado Drive My Car, la película que se hizo, que se titula Drive My Car, Sí. que está basada en un relato de Haruki Murakami, en un libro creo más bien, Los hombres que no me van a las mujeres me parece que es, o no sé si estoy ahora errando, creo que, bueno, era un relato de Murakami. ¿Llegaste a ver la película? ¿Qué te pareció? Sí. Me pareció exigente, me pareció una película que se hacía grande en el silencio y eso es muy difícil en el cine. Me pareció una película que te planteaba, ponte cómodo, no va a ser un viaje fácil, habrá momentos donde probablemente quieras bajarte de aquí, pero creo que ella encontraba momentos de una belleza muy conmovedora, muy conmovedora. Recuerdo el arranque como algo prodigioso, el desenlace con una escena que era una obra de teatro, sucedía, no contaré nada, pero tampoco, que me conmovió de una manera muy brutal y presenta un modelo de historia. A mí me gusta mucho que son dos personajes que están perdidos y se encuentran, y tampoco es que se salven, pero se acompañan, y eso siempre me resulta muy conmovedor. ¿Cuál ha sido el mejor concierto de tu vida? El mejor concierto de mi vida fue Bruce Springsteen en el Santiago Bernabéu el año 2012. Pero por el Bernabéu. Por el Bernabéu, sin lugar a dudas. Muy buen sonido. Apareció Bruce Springsteen, yo ya lo había visto antes en el Bernabéu. A Springsteen lo he visto 3 veces, 4. 3 en el Bernabéu, 1 en el Wanda, la última.
Le había visto en el 2008 y me había gustado muchísimo. Y fui a 2012 con muchísimas ganas, pero apareció con una sección de vientos y aquello fueron 3 horas 50 minutos de concierto. Sin descanso. En ese momento era el concierto más largo que había dado en su carrera. Luego lo superó, hizo uno de 4 horas y 10. 3 horas 50 son muchas horas de concierto. Y no paró. Era una bestia absolutamente desatada. No ofrecía respiro al público, a la banda, no había pausa entre canciones. Los bises fueron cuestión de 2 minutos de irse del escenario y volver, porque aquello era no parar. Y fueron como que los bises fue un concierto en sí mismo, fueron como 9 o 10 canciones. Eso fue una apoteosis que yo no olvidaré. Ese fue el mejor concierto en el que yo he estado en mi vida. Luego, por irme de lo gigante, pondría también a Paul McCartney en el O2 de Londres, por lo que tuvo de ver por primera vez a un Beatle, de llorar desde la primera canción a la última. De ir a eso grandioso a algo un pelín más pequeño, en el año 2007, en el Festival de Jazz de Cartagena, Rufus Wainwright en el Teatro Circo. Fue una cosa asombrosa. Ahí de repente estaba la ópera, estaba todo, estaba el teatro, estaba el country, estaba la épica, la balada, estaba todo, y con un carisma y una voz alucinante. Esos 3 conciertos los tengo marcados para siempre a fuego. ¿Y cómo estás viviendo esta nueva, que ya no es tan nueva, cómo estamos todos, ¿no?, involucrados en la manera de vivir los conciertos, de sacar entradas a un año y medio vista, de esa cultura de ir a concierto casi como un checkpoint o como una checklist, ¿no? De, bueno, he ido, ¿no? Simplemente he ido a ver a Bad Gyal o a Bruce Springsteen o a Art de Bogotá o cualquier. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Lo estoy viviendo mal. Lo estoy viviendo mal porque lo viví bien. Yo recuerdo comprar entradas para ver a Oasis en el año 2007, voy a decir, ¿eh? A lo mejor 2009, ¿no? Ahí me bailan un poco las... Por 35 euros para verlos en el Within Center, por entonces Palacio de los Deportes de Madrid, y no se llenó. Recuerdo gradas semivacías. Yo el año pasado en verano tuve que básicamente crear un ejército de personas para que entre todos consiguiéramos alguna entrada para poder ver a Oasis en esta gira de regreso. Por supuesto, los 35 euros ya están más cerca de los 200, eso ya ha pasado en prácticamente todo. Sprinting, ese concierto que te he dicho, creo que costó 70 euros, la antes que lo vi fueron como 150. El precio, bueno, se siguen llenando, bueno, se llenan más que antes, por lo tanto yo ahí no me meto porque la gente lo compra, entiendo que la gente que las vende dice, genial, mientras aquí estos sigan comiendo, yo lo sigo soltando a estos precios. Lo que me pueden dar un poco más de rabia es el proceso, o sea, no me da rabia que nadie vaya a un concierto, incluso si es solamente por ir. Te explico por qué, porque alguien a lo mejor solamente quiere ir, no, yo tengo que ir a ver a Art de Bogotá en Cartagena, porque todo el mundo va a ir. ¿Has escuchado algo? No, pero tengo que ir. Bueno, que esa persona, probablemente, salga de esa explanada diciendo, quiero ver a Art de Bogotá y quiero escuchar todas sus canciones. Quiero ir a ver a Taylor Swift porque todo el mundo va. A lo mejor esa persona va y de repente se enamora de ese repertorio y ese repertorio le lleva a otras propuestas o descubre un artista que le marca y hace que se emocione con canciones. Para mí eso es lo más importante, que alguien conecte con algún artista, eso me merece la pena. La parte que va mal es a las 11 de la mañana en punto, colas virtuales de 10.000 personas para conseguir una entrada por 200 euros al fondo en la última grada del escenario, o sea, en la última grada del estadio más grande del mundo. Esa es la parte que yo llevo mal, porque yo antes iba a una tienda de discos, el día que salían las entradas, quiero 2 entradas para esto, y más o menos sin ningún tipo de problema se conseguían. Esa urgencia por tenerla cuanto antes sí que genera un estrés y una cosa que yo lo llevo mal. Lo llevo mal. Las colas virtuales de 30.000 personas para espacios de 20.000, pues me dan un poco de rabia, la verdad. ¿Cuál es el disco de tu vida? La Abbey Road de los Beatles, sin lugar a dudas. Cero dudas. Cero dudas. Tú eres muy fan de los Beatles, ¿no? ¿Cómo descubriste o cómo empezó tu...? Por eso sí que no me lo has contado nunca, creo. En el salón de mi casa mis padres tenían un aparato de estos gigantes donde había para meter 2 casetes, para escuchar vinilo,
Yo creo que no había para CDs. Y unos cascos gigantes. Y yo pues, de vez en cuando iba, ponía un cassette, me ponía los cascos gigantes y escuchaba. Y bueno, mi padre era muy loco de Elton John, de Neil Diamond, de la Electric Light Orchestra, que son 3 artistas que en el coche sonaban todo el tiempo. Y yo una tarde fui al salón y cogí dos cassettes que eran uno azul y uno rojo y ponía The Beatles, 1960-1965 creo, 1965, eran como las 2 etapas de los Beatles. Yo me puse los cascos gigantes sin saber que era nada de eso, podía tener yo a lo mejor 10 años, sí que podía tener 10 años, 11. Le di al play y empezó a sonar Hey Jude. Y mi cerebro explotó en 1000 pedazos y tuve que escuchar esa cinta compulsivamente. Ni siquiera fui a la otra roja, o sea, estuve escuchando esa cinta sin parar. Something, Let It Be, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, todo eso iba llegando a mí, I Am the Walrus, era una cosa que llegaba y yo decía, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿De qué planeta viene esto? Como todas las cosas importantes, no sé explicarte con palabras por qué sucedió, pero sí sé decirte que me llevan acompañando en todos los momentos de mi vida desde entonces, en todos. Cuando me casé, mi mujer entró en la iglesia con Hey Jude. Si estoy triste me pongo a los Beatles, si estoy contento me pongo a los Beatles. El 1 de enero siempre la primera canción que escucho es Hey Jude. Realmente el 1 de enero, una vez me tomo las uvas, si voy al coche a algún sitio o estoy en casa, lo primero que hago es escuchar el Hey Jude. Si estoy viendo un partido de fútbol que me está poniendo muy nervioso y quedan pocos minutos de una prórroga que el Real Madrid va ganando por 1 gol y yo estoy aterrado porque nos puedan empatar. ¿Y juega Bellingham? Y juega Bellingham. Yo, si quedan, y esto es real, si quedan 10 minutos, cosas así, yo no puedo seguir viendo el partido, me voy a una habitación, me pongo los cascos y me pongo los Beatles. Mientras le pido a la persona que esté sufriendo ese esperpento de verme así, que me vaya gritando si sucede algo por encima de la música. Quiero decir, están en todas partes. Ya veo, ya. ¿Una película? ET el extraterrestre. ET el extraterrestre. Me daba un miedo de pequeño. A mí también. Me daba un miedo. Era una escena de Elliot metiéndose como en un maizal porque oye ruidos y de repente aparece ET gritando del susto, que yo siempre que aparecía esa escena me metía debajo de la mesa y luego volvía otra vez. Y luego terminaba siempre la película llorando porque cada vez que la veía, que casi siempre era con mi madre, yo tenía la esperanza real de que al final ET se quedara en casa con Elliot y fueran felices y fueran los mejores colegas del mundo. A ver si cambiaba el final de una para otra. Pero de verdad la veía siempre con la esperanza. Recuerdo una vez que me encerré, ya muy enfadado, me encerré en el baño y mi madre en plan... Ese día tocaba, pero tampoco... Claro, como en plan... Alberto, y yo dije, no, es que no, y ya le abrí la puerta y ya el llanto no era llanto de qué pena que se haya ido, no, era como, vamos a ver, si no se va a quedar nunca, que me lo digan. Que me llame Spielberg. Y me digan, por favor, esa película y Eduardo Manos Tijeras son las 2 películas que marcaron mi infancia y mi adolescencia y tiene que ver mucho con lo que te decía antes de personajes solitarios que se encuentran, y ya te digo, más allá de que se salven o no, inadaptados que encuentran un lugar en el mundo a través de la amistad en el caso de ET y a través del amor en el caso de esa versión que luego descubrí que básicamente es una visión del mito de Frankenstein a través de los ojos de Tim Burton, que es Eduardo Manos Tijeras. Esas 2 películas, sin lugar a dudas, son las películas que me quedo. ¿Y una miniserie que mencionabas antes? Te voy a decir una serie, porque ¿Una serie? miniseries... también voy a ser muy poco original. Friends es una serie que marca mi adolescencia y mi personalidad. Y todavía la marca, porque yo muchas veces trato de ser Chandler. Ya no trato de ser Chandler, pero me doy cuenta hasta qué punto ese personaje marcó mi personalidad. Estoy inseguro, hago chistes. Tengo un nivel de timidez muy alto, hago chistes. Entonces Friends te diría que es la que, por cómo me ha marcado la personalidad, me quedaría con ella. Si hablamos de las series posteriores que realmente me han deslumbrado, Los Sopranos, Mad Men, The Wire y Perdidos son series que están en mi altar. Y en los últimos años que realmente me hayan impactado como aquellas, solamente The Leftovers, que es probablemente la serie más triste de la historia,
pero que por eso, yo que soy una persona tan tristona, le entusiasmo. Y además, no es miniserie, pero creo que puede valer porque son 3 temporadas que desde el primer momento fue como, esto se va a contar en este tiempo y se acaba. Así que esas son las series que diría. ¿Y qué está por venir en el cine, en la música, en la literatura que te apetezca mucho? Me apetece mucho ver si esta enésima resurrección del rock de guitarras, con la vuelta de Oasis, ver el despertar de una generación que quiere ir a ver a una banda que son una batería, un bajo, una guitarra y un tipo cantando, ver si eso vuelve y genera de repente un boom que a lo mejor hasta ahora estaban teniendo otros sonidos más relacionados con lo urbano o el reggaetón. Y me apetece mucho ver si eso realmente se va a cumplir, porque a mí personalmente es un estilo de música que me gusta más. Y los hemos citado mucho, pero me genera mucha ilusión ver el lugar al que pueden llegar Art de Bogotá a nivel estrictamente creativo. O sea, a día de hoy es la banda española que más ilusión me genera como oyente y más interés y curiosidad de hasta dónde pueden llegar y de qué manera van a llegar y todo ese fenómeno, cómo está asentado en los pilares de grandes canciones. Entonces esa sensación de que realmente las canciones pueden volver a ser lo que realmente importen a corto o largo plazo es lo que más me ilusiona. En cine me sigue emocionando saber que Paul Thomas Anderson, Wes Anderson siguen haciendo... David Fincher es un poco más vago, pero sigue también haciendo películas. Christopher Nolan, Villeneuve. Toda esa generación de cineastas que creo que son los que van a recoger el legado de los Scorsese, Eastwood, Spielberg, me despierta unas ganas muy enormes de ver hasta dónde pueden llegar. Bueno, ya estamos llegando al final, aquí en el espacio 43. Las 2 últimas preguntas, una es la habitual y otra que vamos a empezar a hacer a partir de hoy, que es ¿cuánto dinero tienes? No, no es broma. ¿Qué es lo más absurdo en lo que crees? Pues el mundo se empeña en que sea la bondad y la empatía, en ser buena persona. Para mí no es absurdo, para mí es la base de todo. A mí me da igual ser no quiero ser otra cosa que buena persona en la vida. El mundo se empeña en decirme que es absurdo, de una manera u otra, pero para mí es lo único que importa. No quiero escribir bien, no quiero hacer buenos programas de radio, solo quiero ser buen hijo, buen amigo, buen esposo, buena gente. Eso sería. Y por último, una persona a la que crees que podrías invitar al podcast y que sea interesante y que tenga algo interesante que contar y que bueno, no esté habitualmente muy en boga en los medios y que tenga algo de verdad relevante que decir. Te iba a decir Leila. Lo cual me encantaría, por otra parte. Sería bastante complicado, por otra parte. Bueno, no lo sé. Mándale esta carta de amor absoluta de 1 hora dedicada a ella en gran parte. Y lo mismo dice, aunque sea por piedad, que hasta un mes esta persona leyendo todos mis libros, que por lo menos... alguien que tenga algo interesante que decir. Pues mira, por seguir con la música y en la región, Rafa Val, el cantante de Vida Socia, creo que es un letrista muy potente. Y creo que conocer de dónde surge esa manera, de dónde surgen las letras, hasta qué punto la literatura le ha influenciado, puede ser muy interesante. Y también una artista femenina que creo que tiene un futuro maravilloso, que es Junain, creo que también puede ser una invitada muy interesante, muy chula para este podcast. Muy bien, pues apuntado queda, Rafa Val y Junain. Alberto, me lo he pasado genial, la verdad que tenía muchas ganas de charlar contigo, aunque bueno, lo hacemos habitualmente porque somos buenos amigos, pero así un poquito más profesional y la verdad que ha sido... Sí, las otras cuando hacemos fuera no se podría grabar en el 70% de... Agradezco que no se grabe, espero que WhatsApp se borre habitualmente. Ha sido un placer, se me ha pasado volando, es lo único malo, que los buenos ratos se pasan muy rápido, pero muy agradecido. Cuando quieras, aquí me tienes. Pues muchas gracias. A ti.